Hola de nuevo, lo prometido es deuda. Decíamos que volvíamos a las 11:30 y aquí estamos, dispuestos a la recta final. Empezamos con otra mesa redonda atractiva que, como no podía ser de otra forma, damos protagonismo al Ayuntamiento de Valencia, pues hablábamos en la inauguración de la importancia de la administración y, por tanto, invitamos a Fernando Gallego, jefe de Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto. Por favor, Fernando, ponte cómodo, bienvenido, gracias. Y resto de contertulios, por favor, que vayan pasando. El título de esta mesa, que hemos pensado que podía ser interesante: el papel de la administración en las ciudades seguras, inteligentes y sostenibles. Bienvenidos a todos. Os entregamos la mesa a tiempo y espero recogerla también a tiempo. Gracias. Muy bien, gracias. Pues nada, muchas gracias. Me ha tocado ser la segunda persona que viene por parte de la institución del Ayuntamiento de Valencia. Ha venido antes la concejala Elisa Valía. Y bueno, sobre todo, mostrar la procedencia y la relevancia de la jornada. Justamente en los tiempos que vivimos en el Ayuntamiento estamos viviendo esto, es trending topic. La sostenibilidad. Sabéis que el Ayuntamiento de Valencia está ahora en Europa tratando de ser ciudad climatológicamente neutra y, por tanto, eso es un reto dentro de las misiones del Ayuntamiento que ahora mismo nos está costando mucho trabajo y muchas horas. Este equipo de gobierno, desde luego, tiene muy claro cuáles son los retos que tenemos en el futuro. Y a pesar de que creo que es algo bastante generalizado de la imagen que tenemos de las instituciones como esas organizaciones inmovilistas y burocráticas que cuesta mucho cambiar tanto los objetivos que tenemos cada uno en nuestras políticas públicas como la forma de funcionar, desde luego estamos haciendo un esfuerzo importante. También hace poner el foco en la importancia que tiene la colaboración público-privada y la incorporación de roles, como os he comentado anteriormente, de tecnología, de innovación y de ciencia. Yo, en mi caso, por ejemplo, personalmente soy un ejemplo, soy ingeniero informático, me titulé aquí en la Universidad Politécnica y estoy en un puesto que es gobierno abierto y transparencia, que podía ser quizás de un perfil más jurídico. Sin embargo, se hace cada vez más importante la incorporación de estos nuevos roles y, como comentaba anteriormente, la colaboración público-privada. Voy a presentar, y terminarán ellos de terminar de presentarse, a los ponentes. Tenemos de la empresa Endesa, doña María Esquembre, responsable de CITI, de la Comunidad Valenciana. Tenemos a David Olmos, responsable de contratación y estudios de la empresa Pava Park. Carlos Valenciano, de la empresa Alay Secure, director general. Y finalmente tenemos a Sara Perales, de la empresa TIPSA, la presidenta de Green Bloom Management, que además nos va a contar proyectos bastante interesantes que el otro día estábamos ahora comentando, de la relevancia también de lo que va a comentar. Y bueno, yo primero que nada os haría una pregunta desde el punto de vista de una administración. Yo vengo de una administración. ¿Qué puede aportar cada una de vuestras corporaciones, de vuestras empresas, a la administración pública? Entonces, dais una pequeña visión, no pasándonos de 5 minutos, que tenemos un poco el tiempo limitado, ¿vale? Y si queréis, vamos por orden, ¿vale? María. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Fernando. Lo primero, y decir que estoy encantada de participar en esta mesa junto con el resto de mis compañeros, y agradecer también a la Universidad Politécnica de Valencia y, por supuesto, a vosotros, Antonio y Marta, por la invitación a esta jornada y por la ilusión que ponéis siempre en cada evento que organizáis, que son un éxito, y este no va a ser menos. Como decía Fernando, vengo en representación de Endesa X, y antes de nada me gustaría explicaros brevemente quiénes somos. Endesa X es la filial del grupo Endesa y es la empresa que se encarga de ayudar a los clientes a cumplir con sus objetivos de descarbonización.
Lo hacemos a través de propuestas de valor encaminadas a que los clientes reduzcan su consumo energético, reduzcan emisiones, a que sean más sostenibles y también más circulares. Nosotros estamos divididos en 4 grandes líneas orientadas al sector residencial y que llamamos e-home, el sector industrial y que llamamos e-industries, el sector público que llamamos e-city y el cuarto vertical y que afecta de manera transversal a las 3 líneas anteriores, todo lo relacionado con la movilidad eléctrica y que llamamos e-mobility. En cuanto a nuestra visión, nosotros entendemos que la electrificación es el camino para lograr los objetivos de descarbonización y de neutralidad climática. No cabe duda que tanto los ciudadanos, administraciones como empresas estamos trabajando intensamente en cumplir esos objetivos, pero creemos que todavía queda mucho camino por recorrer. Si nos vamos al contexto ya más concreto de las ciudades, tradicionalmente los distintos servicios de la ciudad han trabajado y trabajan, en algunos casos todavía, de manera independiente, ¿no? por silos. Tenemos el alumbrado, tenemos la limpieza, tenemos el agua, tenemos la seguridad, el transporte. Las ciudades del futuro serán inteligentes cuando conecten todos estos servicios y puedan trabajar de una manera mucho más coordinada. Con esto ganaremos en eficiencia, reduciremos consumo y, por supuesto, también mejoraremos la calidad de vida de los ciudadanos. Además, estamos en un contexto histórico. Los fondos Next Generation son el catalizador que nos van a servir para agilizar esa transición energética. Es importantísimo estar preparado, pero creemos que es mucho más importante aprovechar el momento adecuado. Y, desde luego, creemos que el momento es ahora. Aquí sí que hay 2 aspectos que me gustaría señalar y que creemos que pueden ayudar a aprovechar mejor esta oportunidad. El primero sería fomentar la colaboración público-privada, que en la anterior mesa también han comentado. Es vital que exista una estrategia común entre los principales actores del cambio del entorno urbano. Y, en el segundo lugar, creemos que es importante que se dote de recursos y de herramientas a la Administración para que puedan ganar velocidad y que la burocracia, los procedimientos administrativos con los que tenemos que trabajar todos, no desincentiven proyectos que son vitales para el desarrollo económico a todos los niveles. Y ya por último, y para que no me riñas con el tiempo, consideramos importante también ayudar a los distintos agentes sociales, a los ciudadanos, a las empresas, a las administraciones, a conseguir los objetivos, nuestros objetivos, y llegar a ese deseado escenario neutro en carbono. Esta sería nuestra visión. Muchas gracias, María. Vamos bien de tiempo, ¿eh? O sea que tampoco se agobie. Vale, David. Muchas gracias, Fernando. Reiterar el agradecimiento a Fernando, a Antonio, a la UPV, que es un orgullo volver a estar aquí de nuevo, a los que hemos estudiado, nos hemos formado en estas aulas. Como ha comentado Fernando, yo vengo en representación de Pavapar. Pavapar es la empresa del grupo Pavasal, encargada de movilidad sostenible, movilidad conectada y Smart City. Como sabéis, el grupo Pavasal es un grupo valenciano que tiene unos 80 años de historia. Está muy diversificado y entre una de esas áreas es Pavapar la que cubriría, digamos, todo tema Smart City y movilidad. Un poco, y ahora recogiendo el título de nuestra ponencia, que es el papel de la Administración, todos podemos coincidir en que efectivamente la Administración es la que determina cómo quiere crecer y hacia dónde quiere crecer. El papel de la Administración es fundamental en el objetivo Smart City. Con nuestra experiencia en proyectos de Smart City, la primera recomendación o el primer punto de toque que nos gusta hacer a las administraciones es
Para crecer hay que saber crecer con un plan, con unos objetivos. Las administraciones, las ciudades, los municipios, lo que siempre les pedimos cuando nos piden proyectos de Smart City es qué idea tenéis, qué plan tenéis. Lo primero es definir esas ideas y esos planes que nos ayudan a crecer con un horizonte no vinculado a subvenciones, sino un horizonte a 10-20 años. ¿Qué puedo mejorar? Y un poco cubrir los objetivos que ya desde la Unión Europea definen qué es una Smart City. Es una ciudad que se apoya en la tecnología, en los nuevos sistemas de telecomunicación e informática, para mejorar la vida de los ciudadanos. Eso tiene que estar siempre presente en la cabeza de los técnicos y en los ámbitos políticos de decisión de las ciudades. ¿Por qué? Porque así es la única forma de crecer de una manera sostenible. Para ello, aparte de tener ese plan, siempre insistimos en que es necesario dotar de medios a los técnicos. Es decir, hace falta poner técnicos que estén específicamente formados en Smart City. Hay que destinar recursos adicionales porque una Smart City no funciona per se. Por más que pongamos sensorización a cualquier elemento, luego tiene que haber unos responsables dentro municipales o externos, si se quiere, que estén vigilando todos los nuevos sistemas que se están poniendo. Importante también, lógicamente, obtener datos y la calidad del dato. Y si lo disgregáramos por etapas y un poco enlazando con lo que comentaba María, primero tenemos que tener una medición de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, luego tenemos que conectar ese dato, gestionarlo, integrarlo, que no son elementos independientes de la ciudad, el agua, la electricidad, el transporte, no se mueven de manera independiente, y solo cuando se produzcan todos estos elementos ya podremos hablar de una ciudad que sea inteligente. Inteligente desde el punto de vista smart, es decir, que estamos haciendo para los ciudadanos, para los técnicos municipales, al final, para toda la ciudad, una ciudad que es más avanzada. Y tomando un poco la pregunta que nos habías, un poco el reto que nos había lanzado Fernando, es decir, desde Pavapar, ¿qué podemos aportar? Pues como os hemos comentado, nosotros somos especialistas en movilidad y en Smart City. Tenemos plataforma propia, es decir, podemos conseguir que un ayuntamiento que no tenga un desarrollo tecnológico que esté empezando, pues aportarle esa plataforma inicial y luego, con los diferentes elementos que tengan, podemos construir una ciudad smart. ¿Qué podemos? Desde el punto de vista de proyectos que hemos hecho, control de visión de cámaras, visión de aforo de personas, sensorización de plazas de movilidad reducida, carga y descarga, taxi. Con eso podemos configurar la necesidad que quiera cubrir la administración, que puede ser, oye, necesito configurar una zona de bajas emisiones, pues tienes cámaras, pues ponemos cámaras, vemos un poco qué podemos hacer en ese área, instalamos detectores de contaminación ambiental, pues con todo eso podemos configurar una zona de bajas emisiones, que ahora, como sabéis, todos los que estáis en la administración, hay una nueva normativa que obliga a determinar zona de bajas emisiones a municipios por encima de 50.000 habitantes a final de año. Pues todo eso, si no se basa en tecnología de Smart City, es imposible abordarlo. También vinculado con la reducción de las emisiones de monóxido y de dióxido de carbono del transporte, pues configurar park and ride, es decir, aparcamientos disuasorios, reducir el uso del transporte público, perdón, del transporte privado. Al final, si vemos las estadísticas de consumo de energía, si vemos la energía eléctrica, la verdad es que han hecho bastante bien los deberes y el porcentaje de uso de renovables es muy elevado, pero si vamos al transporte, a la movilidad, que origina aproximadamente el 30% del consumo energético, datos de Europa, en España todavía estaría algunos puntos por encima, pues el uso de renovables en el transporte es solo del 10%. Un poco que a nivel movilidad todavía los deberes son superiores a los que puede haber a los de generación de energía eléctrica. En todas esas áreas es la que desde Pavapar nosotros nos ponemos, brindamos nuestro conocimiento, nuestra experiencia para las administraciones. Proyectos también de sensorización, como hemos comentado, de plazas de movilidad reducida. Hay personas que tienen una complejidad para acceder a nuestras ciudades, tenemos que hacerlas más accesibles, tienen que moverse con un transporte adaptado y hay unas plazas reservadas que muchas veces no saben dónde están ubicadas, si están usadas o no se están usando o no, pues toda esa infraestructura de sensorización permite a estos
colectivos que son más vulnerables, poder acceder en las mismas condiciones en las que accedemos el resto de usuarios. Pues todo ese tipo de proyectos son los que, gracias a la tecnología y gracias a un planeamiento adecuado y conforme a los objetivos que define la ciudad, se pueden lograr. Muy bien, David. La verdad es que lo que estáis comentando, tanto María como tú, es muy relevante desde el punto de vista de una administración, el saber que los proyectos no son proyectos a corto plazo, son proyectos a largo plazo, y eso tiene que entroncar con entender que las legislaturas son de 4 años y los políticos no entienden más allá de 4 años. Eso por un lado. Luego, por otro lado, la importancia por nuestra parte, y yo creo que también en las empresas y en las universidades hace falta un valor importante de tratar de hacer entender a la ciudadanía la importancia que tienen este tipo de tecnologías. Porque si yo le digo a mi madre que estoy trabajando en Smart Cities, me va a decir, ¿y eso qué es? No solo me va a decir eso qué es, ¿y por qué os gastáis el dinero en eso? ¿En qué va a ayudarme una ciudad inteligente o el invertir en tecnología, en comunicaciones, en montar dispositivos en mi día a día? Pues claro que va a ayudar, pero hay falta mucho de concienciación y de aprendizaje, entendiendo que la curva de aprendizaje es la que es y que hay gente pues, que le va a costar entenderlo. Tenemos ahí un reto súper interesante. Bueno, era una nota a pie que quería dejar. Carlos. Sí, buenos días. Bueno, lo primero, estoy encantado de poder participar en un evento presencial después de unos cuantos años, híbrido en este caso. Por lo tanto, gracias a la audiencia que está aquí presente, pero también a la gente que nos está viendo en streaming. Muchísimas gracias a la Universidad Politécnica, Antonio y Marta, como siempre. Yo no he estudiado en la Politécnica como tú, pero llevo, no sé, 20 años colaborando con diferentes actividades y en algún momento creo que me convalidarán o algo. Entonces, sigo insistiendo y, insisto, muy agradecido de que me sigáis invitando. Allied Secure es un operador de telecomunicaciones móviles especializado en la comunicación máquina a máquina, ahora conocida como Internet de las Cosas. Somos una compañía 100% española, llevamos 16 años haciendo esto y fuimos pioneros en el mercado internacional como el primer operador móvil virtual nativo que se dedicaba 100% a la comunicación entre máquinas, ¿no? Para los que están menos familiarizados, porque estamos oyendo hablar del IoT, que suena como algo muy futurista, ¿no? Pero seguramente que la mayoría o muchas de las personas que nos están viendo hoy tienen una alarma en casa que está conectada con una central de alarmas, ¿no? O son conocedores o tienen algún familiar, alguna persona mayor que vive sola y está conectada con algún servicio de teleasistencia, por ejemplo, o incluso estáis utilizando diariamente ascensores o máquinas de vending, ¿no? Son cosas como muy tangibles. Todo eso, que sepáis que lleva años conectado y que dentro tiene una serie de mecanismos, no solo de hardware y luego plataformas que monitorizan los datos, y nosotros somos el pegamento que une esos dispositivos con las plataformas de software que ahora están en la nube para hacer que esa comunicación fluya y que fluya de una forma segura y continua, ¿no? Como compañía estamos en plena expansión internacional. Acabo de regresar la semana pasada porque en los últimos años hemos abierto operación en Colombia, en Chile y estas últimas 2 semanas hemos arrancado en Perú. Y eso nos está dando también una visión muy interesante del ritmo diferente que lleva esto en diferentes países, ¿no? Respondiendo a la pregunta o al reto de qué podemos hacer desde las telecomunicaciones para ayudar a las administraciones públicas, sobre todo en el tema que estamos hablando, ¿no? Para conseguir los retos de sostenibilidad. Y antes los 2 compañeros de mesa han estado hablando sobre la electrificación y sobre la necesidad o la utilidad de la tecnología a disposición de los ciudadanos a través de las administraciones públicas para una serie de procesos diferentes, ¿no? Que ayudan a mejorar. Desde las telecomunicaciones creo que
lo primero que yo pediría a las administraciones públicas y en general a todos los agentes que participan en estos proyectos es que se acuerden de nosotros antes de lo que se vienen acordando normalmente. Y me explico. Al final somos un operador de telecomunicaciones, como hay otros, y nos llaman para participar en estos proyectos porque se acuerdan de que aquello hay que comunicarlo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, ya desde el diseño, que es muy importante que todos los actores que participan en estos proyectos, los fabricantes de hardware, de software, las ingenierías que lo integran y la propia administración pública que tiene que montar unos requerimientos, se tiene que acordar de que todo eso hay que conectarlo. Y el aporte para que esa eficacia y esa eficiencia ocurra y para que al final los objetivos de tener todo conectado impacten directamente en la sostenibilidad de las cosas, tiene que ver con, uno, la estabilidad de esas comunicaciones. Hay diferentes tecnologías que se pueden utilizar, no nos vamos a extender, pero es importante analizar bien desde el principio cuáles son las idóneas y no pensando en los 4 años de la legislatura, sino pensando un poco más allá, porque la tecnología evoluciona y lo que hoy comunicas de una manera, seguramente dentro de 6 años ya haya una tecnología que está emergiendo hoy y haya que tenerla en cuenta, ¿no?, en el diseño. Desde el punto de vista de la estabilidad, insisto, de las comunicaciones. Y dos, por resumirlo mucho, hay algo que ya está pasando y de lo que creo que todos somos muy conscientes, ¿no? Estamos viéndolo en las noticias todos los días, que es la cantidad de ciberataques que hay en todos los ámbitos, en el ámbito empresarial, en el ámbito de las administraciones públicas, en general en todos los ámbitos. Por lo tanto, ese segundo reto es que contemos desde el inicio en el diseño con los operadores de telecomunicaciones y que tengamos muy en cuenta las protecciones para que esa comunicación esté y esos servicios estén siempre protegidos frente a ciberataques. Un último dato y ya termino. En América Latina, como os decía, he regresado recientemente de allá, el nivel de ciberataques y el negocio ilegal de los ciberataques está a punto de sobrepasar al negocio ilegal del narcotráfico, que es muy grande, ¿vale? Entonces, el problema es un problema real que está encima de la mesa y que hay que tenerlo muy en cuenta desde el principio. Gracias. ¿Qué dicen? Plata o virus, ¿no? Exacto. Eso suele pasar, pero no pasa solo con las comunicaciones, pero especialmente pasa con las comunicaciones, que los proyectos llegan y dicen, venga, ordenadores, ¿y esto dónde lo enchufo? Cuando ya está la obra entregada, etcétera, etcétera. Eso suele pasar. Y luego te haré alguna pregunta al respecto. Muy bien, pues nada, Sara, estamos deseando escucharte. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí estar de nuevo en mi casa, en la Universitat Politécnica de Valencia. Muchas gracias por la invitación a estar hoy con vosotros, los que estáis aquí presentes y también los que nos veis a través de la pantalla. Soy la presidenta y consejera delegada de Green Blue Management. Es una empresa del grupo TIPSA. Como sabéis, TIPSA es la mayor empresa española de consultoría en ingeniería civil y arquitectura, que aportamos a las administraciones, a todo tipo de administraciones y a los clientes privados, tanto en España como en el resto del mundo, soluciones innovadoras y sostenibles en los campos de la infraestructura, la energía, el medio ambiente y las ciudades, como no. En TIPSA tenemos la sostenibilidad integrada en nuestros procesos. No es un tema adicional que tratamos aparte, sino que está incorporada, como en su momento se incorporó el aseguramiento de la calidad. Y muestra de ello es el trabajo que desde Green Blue Management hacemos día a día y del que os quiero dar unas pinceladas. En Green Blue Management somos especialistas en la gestión del agua de lluvia en las ciudades, en el entorno urbano, y llevamos trabajando con soluciones basadas en la naturaleza que se conocen como sistemas urbanos de drenaje sostenible desde hace más de 20 años. Y lo que os voy a contar os va a parecer que pues, es la manera lógica de tratar el agua de lluvia en la ciudad, pero no es lo que estamos haciendo habitualmente. Llevamos ya muchos años ayudando a ciudades como Madrid, Barcelona, Castellón, Zaragoza, Sevilla y también, como no, Valencia,
que el agua de lluvia se trate como un recurso muy valioso y no como un residuo del que nos queremos deshacer rápidamente. Y si pensamos en estos últimos días que hemos tenido pues, bastante lluvia, en qué pasa cuando esa lluvia cae sobre nuestras calles, sobre nuestros tejados, y también en las épocas de sequía, donde estamos esperando que llueva, y ahí sí que le damos el valor que tiene este agua de lluvia, pues vemos que en cuanto llueve ese agua desaparece rápidamente por unas rejillas que se llaman invernales y muchas veces poco más sabemos de ella. Lo que pasa con ese agua de lluvia cuando se mete en los invernales, en el caso de la ciudad de Valencia, que tiene una red unitaria, ese agua de lluvia se mezcla con agua residual, es transportada con grandes conductos, en el mejor de los casos, hacia estaciones depuradoras. Nuestra ciudad es muy plana, hace falta energía para bombear y mover ese agua. Y, como digo, en el mejor de los casos va a estaciones depuradoras donde se le da un tratamiento adecuado antes de ser vertida al medio. En tiempo de lluvia con cierta intensidad, estas depuradoras no son capaces de gestionar tanta cantidad de agua y esa agua es vertida a nuestros medios receptores sin tratamiento y, por tanto, mucha contaminación. Estamos deshaciéndonos de ese agua rápidamente como si fuera un residuo. ¿Qué hacemos en Green Blue Management? En Green Blue Management ayudamos a las ciudades a revalorizar ese agua, pensar como un recurso natural que queremos aprovechar y que queremos evitar que dé problemas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues integrando la gestión de las pluviales en el paisaje. Podemos pensar en la típica mediana que tenemos en nuestras grandes avenidas, por ejemplo en la Avenida de Francia, que nos sirve como control de tráfico para separar flujos de vehículos, que tiene una zona verde convexa y que cada vez que llueve o incluso cuando se riega, el exceso de agua va a parar a las calles. Lo que proponemos, y que ya es un enfoque que se está realizando en muchos sitios del mundo desde hace más de 40 años, es pensar en cómo gestionar ese agua desde el origen, por ejemplo, haciendo que esa zona verde nos sirva para la gestión de pluviales, que la deprimamos respecto al pavimento adyacente, que la escorrentía cuando llueva en las zonas impermeables pavimentadas vaya a esas zonas verdes y ahí se pueda almacenar, infiltrar en su caso y retornar al suelo para recargar esos acuíferos de los que luego extraemos el agua cuando la necesitamos, por ejemplo, para riego. Entonces, se trata, por tanto, de gestionar el agua de lluvia desde el momento que la gota toca el suelo, tanto trabajando en las azoteas, con cubiertas vegetadas, en los jardines de lluvia, incluso con pavimentos permeables que permiten zonas que se pueden transitar tanto por peatones como por vehículos, pero que evitan el sellado del suelo, que dejan pasar el agua a su través, donde se producen fenómenos de depuración de esas aguas por filtración, por biorremediación, y la devolvemos hacia donde el agua iba antes de que urbanizáramos. Entonces, en este campo hay mucho trabajo por hacer, todavía hay un gran desconocimiento de este enfoque y, por tanto, actividades de formación, la publicación de guías y manuales son muy importantes, pero también el actualizar nuestro marco normativo y nuestra legislación para hacer que los nuevos desarrollos no sigan incrementando el problema y que incorporen en el diseño desde los primeros momentos del concepto esa gestión de agua integrada en el paisaje urbano. Y no solamente en los proyectos nuevos, sino que aprovechemos las actuaciones de regeneración urbana. Leíamos esta semana en la prensa, como entre otras muchas actuaciones que hemos venido escuchando últimamente para la ciudad de Valencia, se propone la renaturalización de la avenida de la Malvarrosa,
pues aprovechar estas actuaciones de renaturalización urbana para también pensar en gestionar el agua de lluvia de una manera más sostenible, de traerla, restarla de la que entra rápidamente a los sistemas de saneamiento de nuestra ciudad, de manera que estos mismos sean más resilientes y tengan capacidad también para los eventos más extremos que cada vez se van sucediendo con más frecuencia. Si te parece, lo podemos dejar aquí. Sí, porque si no se nos va el tiempo. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un tema súper interesante, la gestión del agua, especialmente en un sitio donde tenemos lluvias torrenciales y sería interesante el poder gestionar toda ese agua. Vale, nos quedan 20 minutitos, no llega. Vamos a ver si yo tengo una serie de preguntas más o menos preparadas para vosotros. María, primero que nada, podríamos estar aquí con muchísimas preguntas, pero para mí la gran pregunta es, nosotros desde las instituciones o desde nuestras casas, pero especialmente ahora estamos en el tema de las instituciones, ¿cómo podríamos hacer la gestión de la energía más sostenible posible dentro de las instituciones? Antes de nada sí que, bueno, te voy a responder, por supuesto, pero me gustaría compartir un dato que seguro que la mayoría conocéis, que es que bueno, la mayoría de la población del planeta, en un futuro no muy lejano, habitará en grandes núcleos urbanos. Y que son estos los responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con este dato no cabe duda que las ciudades pues, deben tener unos compromisos firmes en cumplir con los distintos programas de desarrollo sostenible en los diferentes horizontes 2030, 2040, 2050, además de, por supuesto, los objetivos a nivel europeo y a nivel mundial en lo que es materia de política energética y protección climática. La energía tiene un papel decisivo en las ciudades que serán inteligentes cuando integren tecnología e innovación en todos sus servicios. Y eso también lo hemos podido escuchar en anteriores ponencias, ¿no? Durante la jornada. En este escenario creemos que las administraciones y las empresas podemos trabajar simultáneamente en tres grandes verticales. El primer vertical sería el alumbrado público. El alumbrado supone el mayor consumo energético dentro de la factura eléctrica de una ciudad. Aquí ya existen soluciones que permiten conseguir ahorros de hasta un 70% en el consumo, no solamente con tecnología LED, sino con tecnología, como hablábamos, más avanzada, ¿no? De telegestión punto a punto, plataformas de gestión inteligente. Y además creemos que el alumbrado debe servir de base de la Smart City, ¿no? Porque bueno, es una red mallada que está presente en todas las calles de la ciudad, que llega hasta el último rincón y que sirve para conectar el resto de servicios y que, como decía, pues, podamos trabajar de una manera más eficiente y más coordinada, ¿no? También. El segundo vertical estaría relacionado con los edificios. En una ciudad promedio, aproximadamente entre el 30 y el 40% de las emisiones provienen de los edificios. Y aquí tenemos dos líneas de actuación principales. La primera sería lo que conocemos por lo que es la generación distribuida a través de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo que tienen un impacto directo en la reducción de la factura eléctrica. Y la segunda línea, pues todo lo relacionado con el aislamiento, rehabilitación, por supuesto climatización, donde también apostamos por tecnología eléctrica y de cero emisiones. Y el tercer vertical sería todo lo relacionado con la movilidad. Nosotros entendemos la movilidad como un servicio eléctrico e inteligente. El objetivo debe ser descarbonizar el transporte urbano, mejorando así pues, la calidad del aire y por supuesto, pues, la calidad de vida de los ciudadanos. Y dentro de este vertical también tenemos dos líneas de actuación. La primera sería el transporte ligero,
y que afecta al sector residencial. Hay una apuesta muy potente para dotar de infraestructura de recarga a todo el territorio y que cualquier ciudadano tenga acceso público 24 horas a un punto de recarga y que se pueda desplazar a lo largo y ancho del país con su vehículo eléctrico. Y la segunda línea sería el transporte público. No tiene sentido que un autobús que va del punto A al punto B, ida y vuelta constantemente durante todo el día, lo haga contaminando. Aquí creemos que es importante ayudar a las administraciones a conseguir la electrificación de sus flotas de autobuses, pues logrando así un transporte público de cero emisiones y también de cero ruidos, porque mejora notablemente la contaminación acústica. Estas medidas en estas tres grandes líneas consideramos que pueden ayudar enormemente a rebajar y a disminuir esa factura eléctrica por la que estamos todos tan preocupados y, por supuesto, a conseguir modelos de ciudades pues, más sostenibles, más inteligentes, más seguras, más conectadas. Eso sería Muchas gracias. nuestra visión. Gracias. El alcalde de mi pueblo, que yo vivo en Picaña, se ve que eso lo tiene muy claro hace muchos años porque ahí vivimos en la penumbra. Estamos hermanados con Francia y ahí, como los pueblos franceses que no tienen casi vida nocturna, pues está copiado lo mismo. Y allí por la noche tenemos que movernos así como si fuéramos... Claro, eso entronca con la vida mediterránea, que nosotros tenemos mucha vida nocturna, requerimos mucha luz. De hecho, si ves desde el aire ciudades mediterráneas, no tiene nada que ver con ciudades francesas o alemanas. Entonces, ahí tenemos que tenerlo en cuenta. Pues nada, pasamos a David. Yo la pregunta que te haría es, ¿cuál es la perspectiva que tenemos 10, 20, 30 años con respecto a la movilidad sostenible y si esto no va a hacer crash en algún momento? Porque hay muchos agoreros por ahí que dicen que esto de los coches eléctricos es pan para hoy, hambre para mañana. Pues, Fernando, te devuelvo la pregunta quizá. ¿Tenemos garantizado el petróleo para 10, 20, 30 años? Yo creo que los agoreros del coche eléctrico no va a funcionar, lo prometen empezar. Pero es que el petróleo es un combustible fósil y, por definición, salvo que alguien diga lo contrario, es una fuente que se agota. En cambio, energías renovables, sol, luz, agua, viento, de momento, hasta donde todos los de esta mesa estamos sentados, no tienen ese fin que tienen combustibles fósiles. Y respondiendo ya, entrando a la pregunta cómo vemos la movilidad o cómo vemos el futuro de la movilidad, pues un poco las palabras que apuntaba María. Tiene que ser inteligente, conectada y sostenible. Esas tres patas son fundamentales y basándonos en combustibles fósiles, pues estamos fallando. ¿Por qué? Un poco daba el dato que está publicado en Eurostat y la Agencia Europea de Medio Ambiente. El transporte, que supone el 30% del consumo energético, tiene solo un 10% de usos de renovables. Y eso teniendo en cuenta, no pensemos que todos son coches eléctricos. Ahí estamos metiendo transporte ferroviario, que sí que es principalmente electrificado. Es decir, si desgranamos en coche, en Noruega, por ejemplo, que es el paradigma, está en una flota de vehículos de un 10% eléctricos. No hablo de últimas ventas de los últimos meses, sino de toda la flota que tiene, un 10%. En España estamos en cifras de puros eléctricos del 1%. Con una flota de 25 millones de vehículos, eso da aproximadamente 25.000 vehículos. Entonces estamos muy lejos. La media de consumo de energía, como estábamos comentando, en transporte está al 10%, pero es a nivel europeo, pero es porque nos estamos apoyando en Suecia y Noruega, que están por encima del 30%. Los países mediterráneos estamos por debajo del 10%. O sea, hay muchos deberes que hacer. ¿Cómo va a ser, aparte de esa descarbonización de la flota? Pues va a ser vehículo conectado, vehículo compartido, car sharing, carpooling, aprovechar que normalmente tenemos los vehículos, cualquiera que estamos aquí sentados, tenemos un 90-95% del tiempo nuestros vehículos aparcados y ocupando espacio. Pues vamos a trabajar en el sector, sobre todo en mobility as a service, es decir, la movilidad como un servicio.
Hay muchas experiencias piloto en países escandinavos, en Finlandia, Suecia, al final los usuarios lo que necesitan es moverse de un sitio a otro, es comprar un servicio. Pues yo durante un mes voy a necesitar tantos kilómetros, que va a ser intermodal, es decir, que hoy los necesito de autobús, mañana puede ser un ferry o un metro y a lo mejor un último trayecto que puede ser en taxi o en un vehículo compartido. Eso va a ser el futuro de la movilidad sin lugar a duda. Y pasa por una reducción, lógicamente, de los consumos y optimización de los recursos que tenemos, porque evidentemente el nivel que tenemos de consumo de petróleo no es sostenible por nadie. Pues tenemos que ponernos las pilas. Bueno, Carlos, a ver, si yo resulta que me encuentro en la situación que efectivamente se ha hecho el proyecto y no tengo comunicaciones ni tengo nada, y llega el concejal o llega el alcalde y dice, mañana quiero tener la Smart City montada, quiero tener el IoT en media ciudad. Y le dices al alcalde, vamos a ver, si es que no tenemos comunicaciones, si es que aquí lo suyo es que tuviéramos una fibra óptica conectada. ¿Eso cuánto vale? Tanto. ¿Qué dices? ¿Estás loco? No, no. A mí me han dicho que tú aquí dejas 4 dispositivos, pero esos dispositivos tendrán que conectarse. ¿Qué hacemos en esas situaciones? ¿Por dónde nos tiramos? ¿Nos colgamos directamente? Bueno, nos podemos ir a Picaña por la noche y pasar un buen rato en penumbra, pero efectivamente por eso... O el alcalde de mi pueblo me pegará la bronca. No, efectivamente por eso arrancaba antes diciendo que deberíamos de acordarnos de las telecomunicaciones antes. Pero en ese caso extremo que planteas, claro, al final cuando hablamos de telecomunicaciones no hablamos solo de un medio o de una tecnología para comunicar, ¿no? Si no nos hemos acordado de tirar fibra o de montar ese servicio en algún lugar donde tengamos cobertura con fibra, bueno, existen las comunicaciones móviles. Y dentro de las comunicaciones móviles han evolucionado en los últimos 10, 12, 15 años. Cuando empezamos desde la primera G, ya estamos acercándonos al 5G, todo eso ha ido haciendo que las velocidades, las latencias y las capacidades de transmisión bueno, pues sean mayores. Y estamos ahora en un momento, además, en el que han aparecido nuevas tecnologías que algunos habrán oído hablar de ellas, que es el Narrowband. Son tecnologías que funcionan en bandas no licenciadas, que además te permite conectar y sensorizar prácticamente cualquier dispositivo en zonas incluso donde no hay cobertura de ningún tipo, cobertura celular me refiero, ¿no? Entonces yo a esa corporación lo que le estaría diciendo en ese momento es, bueno, vamos a analizar en función de qué es lo que quieres conectar y qué es lo que quieres transmitir, porque a veces nos pasa que estamos muchas veces matando, como dicen, moscas a cañonazos, ¿no? Le estamos poniendo un módem con una tarjeta SIM y un plan de datos de 1 giga a una luminaria que lo que realmente va a transmitir es muy poca información y muy poco tiempo, ¿no? Entonces, estaríamos a tiempo de analizar y de desplegar tecnologías de comunicación móvil con diferentes niveles de capacidad, con diferentes niveles de consumo eléctrico, que también es importante en todo esto de la sensorización que ahora estamos asistiendo a una eclosión en el mercado. Bueno, una de las características que te aportan estas nuevas tecnologías de Narrowband es que además tienen muy bajo consumo eléctrico, lo que le permite a los dispositivos ser autónomos sin necesidad de recargarse o de cambiar las baterías por encima de los 7 o los 10 años en algunos casos, dependiendo de los casos de uso, de muy bajo coste, por lo tanto el alcalde de Picaña estaría muy contento porque no le impactaría demasiado en el presupuesto. Y además, como decía, para transmisión de tramas muy pequeñas de datos, ¿no? Entonces, bueno, no hay una única solución, no hay una única tecnología, pero si de algo podemos estar seguros es de que siempre hay una tecnología adecuada para cada caso de uso. La verdad es que es esperanzador, sobre todo la evolución que han sufrido y que estamos disfrutando ya en el tema de las telecomunicaciones, porque esto hace 10 años era complicado.
Bueno, pues vamos a terminar esta última ronda de preguntas y a ver si nos da tiempo a alguna pregunta del público. Sara Perales, ¿en qué momento es quizás más importante tener en cuenta todos estos mecanismos de ahorro de agua? ¿Antes de construir? ¿Después de construir? ¿Qué es lo que hacemos con toda esta obra que ya tenemos desplegada, que evidentemente no está adaptada para estas circunstancias? ¿Podemos hacer algo o tenemos que tirar todo abajo y empezar de nuevo? Pues podemos actuar en todos los momentos. Evidentemente es mejor empezar a pensar en qué va a pasar con el agua de lluvia en nuestros desarrollos en el momento de la conceptualización de los mismos, desde el planeamiento urbano. En ese momento vamos a ser capaces de integrar mejor esa gestión del agua de lluvia y que realmente las soluciones que propongamos, pues ligándolo un poco también con lo que se ha dicho en la primera mesa, tengan menor coste. O sea, la sostenibilidad no tiene por qué ser un sobrecoste en todos sus aspectos y será menos sobrecoste cuanto antes hayamos pensado en ella. Entonces, poner parches después va a ser mucho más costoso que si la integramos desde el primer momento. Por ejemplo, me gustaría mencionar también, como cuando hemos hablado de la obtención de créditos, de acreditaciones como LEED, BREEAM y tal, que la gestión del agua mediante sistemas urbanos de drenaje sostenible, como no puede ser de otra manera por su enfoque de sostenibilidad, aporta puntos a la hora de la obtención de estas acreditaciones. Y un ejemplo es el trabajo que estamos haciendo con Distrito Castellana Norte para Madrid Nuevo Norte, desde el grupo TIPSA y GBM, acompañándolos en la propuesta de gestión de agua para toda la urbanización de 3 kilómetros cuadrados, que va a ser una de las más importantes en España. Pero también se puede actuar en actuaciones de regeneración urbana, y aquí en Valencia tenemos ya casos donde pequeñas actuaciones, como puede ser el pavimento permeable instalado en la plaza del Dr. Lorenzo de la Flor, aquí cerquita, o en otras más grandes, como puede ser el Parque Central, pues están aliviando el sistema de colectores ya existente. Entonces, podemos actuar en ambos campos y cuanto antes empezamos a implementar estos sistemas, pues más eficientes van a ser. También es muy importante, atando lo que se ha dicho en la primera mesa, el alineamiento con los planes estratégicos, ¿no? Y cómo actuaciones que podemos pensar necesarias por nuestro plan de movilidad o por nuestro plan de renaturalización urbana, pues pueden también mejorar la gestión del agua de lluvia en los entornos urbanos, y será muy importante ligar todos estos aspectos y no trabajar en silos, como se ha comentado también al principio de la intervención de esta mesa. Romper esas barreras entre los diferentes departamentos y áreas de trabajo de las administraciones, porque no tenemos que trabajar pensando solo en agua o solo en movilidad o solo en el verde urbano, sino que esa gestión conjunta y holística nos va a permitir realmente llegar a esa sostenibilidad deseada. Romper los silos. Sí. ¿Para mí? Me voy. Venga, va. Sí. Sí, porque esto está fuera de guión, has estado preguntando a todos los de la mesa, y yo, como coordinador de la jornada, me siento muy orgulloso de que la administración esté sentada y activamente, porque ya tocaba, ¿no? Estábamos acostumbrados a una inauguración y ya, ¿no? Y ya está cambiando, y creo que es un lujo tener a alguien de la administración y a tu nivel, pues aquí todo el tiempo con nosotros activamente y con mucho protagonismo. Y partiendo de la base que yo pertenezco a la administración y que mi universidad pues es innovadora y lo que quieras, pero yo noto que mi administración es lenta. Y una de las quejas que se viene escuchando ya desde hace varios años es que la administración debería ser más ágil, ¿no? Hablamos de la agilidad de la administración necesaria para
progresar en nuevos proyectos, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que eso va a llegar? Por lo que tú estás viendo, ¿hay optimismo? ¿Podrías hacer referencia a que esa administración necesita un poco más de agilidad, no estar tan encorsetada con todo lo que tenéis? Digo yo, por un poco, ya que te tenemos a ti y estás cómodo y has hablado de tu pueblo y tal cual, pues si te quieres soltar y con esto clausurar, porque es una queja que ha ido llegando constantemente en el café, aquí, allá, ¿no? La agilidad que necesita la administración para progresar. Gracias. Que además me imagino que lo viviréis en la propia universidad. Sí, a ver, creo que es una de las cosas que he dicho al principio, la llegada de nuevos roles a la administración pública, porque, y lo estamos también comentando antes en el café, hay muchos roles de perfil jurídico, de perfil económico, de perfil de gestión, pero no hay tantos perfiles técnicos que estamos acostumbrados a la reingeniería de procesos, a la reducción de cargas administrativas, etcétera, etcétera. Se está trabajando desde el año 2007, que se empezó con la ley de administración electrónica, precisamente en poner sobre papel los procedimientos administrativos y por tanto, reducir cargas. Si eso no lo ponemos sobre el papel, sino el digitalizar un proceso nos trae dos cosas buenas. Primero, que avanzamos desde el punto de vista de la tecnología, los procedimientos de firma se hacen mucho más ágiles, pero es que además ponemos sobre el papel electrónico los procedimientos administrativos y somos capaces de ver dónde están esas cargas. Por lo tanto, podemos medir y reducir esas cargas. Y una cosa que estaba comentando justamente en este momento, que ha comentado la compañera, precisamente el tema de la ruptura de esos silos, que parece muy sencillo, pero muchas veces, y eso Eloína, que colabora con nosotros, lo sabe, que se hace lo mismo en muchos servicios. Y se contrata lo mismo y no se tiene en cuenta una visión transversal. Hace falta también una visión transversal y una comunicación entre los servicios, y eso está llegando. Eso está llegando con nuevos roles en la administración pública. Quizás no todo lo rápido que cabría esperar o que sería deseable, pero está llegando. Y evidentemente se hace muy necesaria la colaboración de las universidades, que las universidades también se pongan las pilas en la ayuda que pueden hacer a las administraciones públicas en temas como gestión de procesos y reducción de cargas, y evidentemente la colaboración público-privada. En una empresa privada estas cosas no se tardan un tiempo porque se pierde dinero. Tenemos que aprender esa parte de la empresa privada y yo creo que se está haciendo. Creo que podemos ser medianamente optimistas, no muy, muy optimistas, porque evidentemente las administraciones públicas tienen cientos de años y somos lo que somos, pero yo creo que hay esperanza para el cambio. Y hemos cumplido con puntualidad germánica, ¿eh? Pues nada, muchas gracias.